Buenos días, jóvenes. Soy Beatriz Elena Trujillo Cervantes, licenciada en Psicología, y la materia con la que vamos a estar trabajando durante este cuatrimestre es Introducción a la Psicología. Tenemos 14 sesiones en las que vamos a ir abordando esta licenciatura en todas las áreas en las que se trabajan, por qué de la psicología, cuáles son su historia para formar parte de una ciencia. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco con esto, ¿sale? Yo les pido por favor ahorita que nos disculpen la forma en la que estamos trabajando en cuestión a dar la clase en línea, pero es por esta situación de contingencia que hemos estado presentando a partir del 19 de septiembre. Iremos regulando las clases poco a poco, esperando ya que la siguiente semana podamos estar en modo presencial y poder trabajar como hemos trabajado hasta ese día, ¿sale? Entonces empezamos a trabajar, chicos. Miren, la psicología es una licenciatura exquisita, que da para mucho, es una de las licenciaturas ahorita que está teniendo mucho trabajo, sobre todo si se dan cuenta que estos acontecimientos que han sucedido a partir del 19 pues han sido devastadores para muchas de las personas o de la gente de aquí de México. Entonces han necesitado mucha ayuda psicológica. Antes no se tomaba mucho en cuenta, pero ahora es una de las principales fuentes de trabajo y de apoyo para la gente en general. ¿Cómo va a ser mi manera de trabajar, mi forma de trabajar? Miren, en la primera parte de su clase manejamos dos partes. Hay un receso en determinado tiempo. En la primera parte yo les doy la clase teórica, lo que sería la introducción a nuestro abordaje práctico, y la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es aterrizar todos esos conocimientos que les he ido comentando en la primera sesión, en la primera parte, y aterrizarlo en la vida cotidiana, en los sucesos que se presentan día con día con la gente, y cómo vamos a ir abordando todo esto. Entonces esa sería la dinámica dentro del salón de clase. ¿Cómo voy a evaluarlos a ustedes? De principio, sí les recomendaría que tuvieran por favor en cuenta esta cuestión de las asistencias. Son pocas las sesiones que en su momento podemos tener y tendríamos que aprovechar al 100% del tiempo que tengamos en sesión. Entonces, por favor, acudan a sus clases, no lleguen tarde. En el reglamento que ustedes les dieron cuando entraron, dice específicamente que tienen 10 minutos de tolerancia. Si ustedes no cumplen esos 10 minutos de tolerancia, cuando yo pase lista, no hay retardos, entonces se quedará como inasistencia. Entonces eso les irá reduciendo, obviamente, el porcentaje de asistencias que tienen. Si ustedes no cubren ese 80% de asistencias, aunque me hayan entregado algunos trabajos y puedan ser evaluados, no van a tener derecho a ser evaluados. Sí se los digo, y por favor tómenlo en cuenta, porque muchas de las veces inclusive han reprobado a alguno de sus compañeros precisamente por no cubrir el 80% de la asistencia. Entonces, por favor, eviten llegar tarde, ¿no? Es un horario que ustedes escogieron, es un horario que a ustedes les acomodó. Entonces creo que todos tienen esta cuestión de llegar temprano. Por otro lado, cubriendo ya el 80% de las asistencias, tengo un rubro de evaluación que son por porcentajes. Tenemos un examen. El examen equivale al 50% de la calificación total. Este examen se realizará en la 13ª clase, o sea, una sesión antes de terminar su curso.
ténganlo muy en cuenta porque con eso de las fechas. Ya cuando nos veamos les diré exactamente cómo se va a trabajar un programa guía que realizamos todos los maestros. En ese programa guía les vamos a manejar qué temas son los que vamos a estar viendo por sesión, ¿sale? ¿Para qué? Porque de ahí también van a salir unos reportes. Estos reportes que ustedes me van a entregar equivale al 20% de su evaluación. Ya tenemos ahí un 70%, ¿sí? Poco a poco, ahorita les voy a explicar bien en qué consisten estos reportes. Y el resto del porcentaje, el 30%, es una carpeta de evidencias. Una carpeta de evidencias que ustedes me van a tener que entregar a partir de la sesión número 13. En la sesión 13 y 14 voy a empezar a revisar la carpeta de evidencias. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a entregar los reportes y qué es lo que va a llevar la carpeta de evidencias? Los reportes se van a ir generando día con día, sesión con sesión. Por ejemplo, en este programa guía que yo les comento, vamos a estar viendo un tema por clase. Yo, como alumno, tengo que realizar el reporte de la clase que voy a tomar en el siguiente martes. Si estamos viendo el área de la psicología del deporte para la siguiente clase, yo necesito traer el reporte de lo que es psicología del deporte. O sea, ustedes tienen que investigar desde antes lo que se va a ver en esa clase para que la retroalimentación exista y sea más productiva este proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, porque recuerden que esto tiene un peso en su evaluación. ¿Cómo va a ser ese reporte? El reporte no quiero que me hagan una síntesis, no quiero que me hagan un resumen. Quiero que del tema que nos toque ver ese día, capten lo más importante, las ideas principales de ese tema. Y hagan un mapa conceptual, un mapa mental, un tríptico, algo que no sea un resumen, por favor. Ya no se manejan los resúmenes en esta altura de nivel, entonces manejen otro tipo de herramientas. Lo principal es que ustedes logren captar la idea central del tema que vamos a trabajar, por favor. Ese es el reporte. Cuando ustedes lleguen a clase, yo con lista empiezo a revisar los reportes y voy anotando quiénes cumplieron y quiénes no. Para estos reportes les van a ayudar mucho para la segunda parte de la clase, porque ustedes van a tener que retroalimentar, ustedes van a tener que comentar lo que han investigado, van a tener que inclusive exponer si están de acuerdo o no, etcétera, etcétera. Eso es la retroalimentación, eso es lo que se maneja dentro del salón de clase. Yo les voy a regresar los reportes, pero sí los voy a sellar y los voy a anotar en lista. ¿Por qué? Porque con esos reportes ustedes van a hacer su carpeta de evidencias. Esa carpeta de evidencias que me van a tener que entregar al finalizar el curso. La carpeta de evidencias tiene que tener un formato en específico. Tiene que tener la carátula con nombre, etcétera. Después viene el programa guía con los temas que vamos a ir viendo. Después viene un índice con todos esos trabajos y temas que se van a ir acumulando. ¿Por qué les digo que se van a ir acumulando? Aparte de los reportes que me tienen que entregar por clase, igual estamos trabajando o vamos a trabajar dentro del salón con ciertas dinámicas, etcétera. Y todos esos trabajos que se realicen también en el salón de clase tienen que venir incorporados en su carpeta de evidencias. Si no viene completa, obviamente va a ir bajando la evaluación, por lo que les sugiero que vayan ordenando y vayan poniendo en orden esa carpeta. De eso se compone la carpeta de evidencias, jóvenes. Ya iremos
aclarando dudas durante el transcurso del curso, valga la redundancia, el transcurso del curso, vamos a ir viendo y afinando estas pequeñas dudas que tengan. Yo sé que ahorita les van a salir y les van a brotar muchas dudas, pero vámonos poco a poco, tiempo hay, vamos trabajando tranquilos y todo iremos cuadrándolo de la mejor forma. ¿Cuáles son los libros que van a manejar? A ustedes les dieron un temario, que maneja unos libros. Estos libros son El concepto de psicología colectiva, de Fernández, Introducción al curso de psicología, de Álvarez Torres, y la de Historias y sistemas de la psicología, de Brennan. Estos libros les van a ayudar a ustedes para su consulta, pero yo les sugeriría también que se adentraran a internet, que ustedes empezaran a revisar artículos que se han realizado en internet. Lo que sí les pido, por favor, es que vean en qué páginas van a buscar su información, porque muchas de las veces se meten a Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas, Malas y Peores Tareas, y la verdad es que esas no son fuentes serias. Yo necesito páginas que tengan fuentes serias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay las universidades tienen portales donde pueden accesar y pueden está revisando tesis, está revisando artículos, inclusive la misma biblioteca del INPO tiene los trabajos de sus compañeros en los proyectos de investigación que se les pide para la titulación. Entonces de ahí pueden tener acceso y pueden sacar bastante información. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras más páginas revisen, mientras más artículos revisen, la retroalimentación va a ser más vasta, más extensa, y entonces no solo nos vamos a quedar en 3 libros. ¿Qué es lo que puedo decirles en esto, jóvenes? La materia, la licenciatura, no solo esta materia, la licenciatura en general es de mucha lectura. Tienen que leer, tienen que sacar artículos, tienen que leerse libros, si creen aquí que no van a leer, pues a quien no le gusta la lectura, jóvenes, tendrán que empezar a practicarla, porque en verdad es mucha lectura. ¿Ok? Entonces, busquen este tipo de páginas, no es tan difícil. Vamos a empezar a adentrarnos en esta cuestión de poder identificar cuál es una fuente seria, cuál no, etcétera. Otros libros que ustedes encuentren en línea o cualquier otra biblioteca, hay muchas bibliotecas, está la Vasconcelos, la de Valderas, hay muchas bibliotecas en donde pueden ustedes ir a sacar información. Lo más importante es que lean, por favor, ¿ok? Cuando ustedes hagan el reporte me van a tener que poner la referencia bibliográfica de ese reporte. ¿De dónde sacaron ustedes la información? Si yo veo que sacaron la información de Wikipedia o de alguna de estos blogs, nada de blogs, por favor, o de alguno de estos blogs que no son serios, entonces estaría yo marcando la tarea como no entregada, ¿ok? Muchos nos movemos al mínimo esfuerzo. No, jóvenes, hay que trabajar. Están en un nivel ya de licenciatura y a ese nivel se tiene que estar trabajando, por favor. Esos son los libros entonces que vamos a manejar. Ahorita me estoy yendo muy rápido, quizá muchos no puedan entender cómo va a ser la dinámica, pero les decía, poco a poco vamos a ir retomando ese ritmo, ¿ok? Mientras tanto, pues les dejo mi correo, les doy mi correo para que ustedes se organicen y bueno, sé que ahorita no se pueden organizar en cuestión a un jefe de grupo porque no se conocen, pero mi correo estará a disposición para que les mande yo el programa guía con el que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre y empezar a enviarles diapositivas que son con las que nos vamos a reforzar nuestra enseñanza, ¿sale? Enseñanza-aprendizaje. Entonces, mi correo es trujillo.elena@hotmail.com trujillo.elena@hotmail.com.
Por favor, si tú eres alumno de la licenciatura de Psicología de Tláhuac y iniciamos el martes, entonces por favor envíame un correo especificándome tu nombre, tu licenciatura, tu generación y tu plantel para que yo pueda enviarte la información y así tengamos ya material para trabajar. De todas maneras, la próxima semana yo llevo material para trabajar, ustedes esténse tranquilos, pero sí es importante que del temario que a ustedes les dieron empiecen a leer e investigar sobre los temas para que no lleguemos en blanco. Recuerden que el tiempo es oro y mientras más tengamos información y vayamos adentrándonos a la materia, va a ser mucho mejor. ¿Sale? Ok, espero que no haya muchas dudas. Les digo, estoy a su disposición por medio de correo electrónico para cualquier inquietud o cualquier duda, pues vamos a resolvérselas. Ok, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, pues es adentrarnos un poquito a lo que es en sí ya lo que es la psicología. La psicología es ese estudio, como bien lo dice la palabra, del griego psique, que es alma, y logos, que es estudio. Esta área, esta psicología, se creía hace mucho tiempo, en la época de los griegos, que era una rama de la filosofía, y de hecho inició así, siendo una rama de la filosofía, hasta que mucho después se creó ya como tal la licenciatura y la psicología como ciencia, separada total y absolutamente de la filosofía. No, sin embargo, no se pierden esas bases filosóficas que han creado y que han estructurado la psicología, que ha predominado y que se ha mantenido hasta nuestra época. Han habido cambios, han habido situaciones de modificaciones, inclusive distintas áreas en las que se ha separado la psicología y que veremos más adelante, pero ya es total y absolutamente separada de la filosofía, que si recordamos también del griego philein, que es amar, y sofía, que es saber o conocimiento. Eso es filosofía, amar y saber el conocimiento, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Entonces era una rama, si se dan cuenta, que viene muy pegada, precisamente porque deviene específicamente o particularmente de la filosofía. Obviamente no les comentaba, sin dejar pasar que ahora ya es un área total y absolutamente separada. Bueno, parte de la filosofía es esta situación que se ocupa del alma, es esta área que se ocupa del alma, esta ciencia que se ocupa de trabajar con el alma, pero que en su momento varios filósofos dentro de una corriente decían que no se podía conocer el alma sin no se conocía también el cuerpo. Esto más adelante. Ahorita lo que en esta época lo que nos interesa saber es precisamente de dónde viene esa postura del alma. Algunos filósofos decían que el alma venía total y absolutamente de algo espiritual, de algo más allá del ser. Alma como aliento, fíjense, alma, espíritu se manejaban de la misma forma, aliento de vida. El alma era lo que hacía que estuvieras tú en este momento. No había cuerpo si no había alma, no había un algo, no había un ser si es que este ser no tenía alma. Entonces es por eso que se presenta desde sus inicios con esta postura de la filosofía. Uno de los que empieza a hablar primeramente de esta cuestión del alma
es Aristóteles, entre otros obviamente, pero ahorita Aristóteles es el que ha sido como un parteaguas en toda esta estudio del alma, y él escribe un libro que se llamó De Anima, en latín. De Anima es latín, pero que en su traducción significa sobre el alma. Entonces él habla ya en este libro sobre el alma. Desde hace mucho tiempo se ha estado manejando, fíjense, esta parte de la psicología, a lo mejor sin realmente saber que se hablaba de la psicología, pero era por ser una rama, ¿sí? Entonces, resumiendo, jóvenes, la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Todo lo que yo haga y sea como ser humano lo va a estudiar la psicología, ¿sale? Eso es lo que estudia la psicología, esa es lo que aborda esta ciencia, conductas y procesos mentales. La psicología es una ciencia porque se basa en el método científico para encontrar respuestas. ¿Qué es el método científico? Es un proceso, el método científico, método como tal, son pasos, es un camino en los cuales me va a llevar a la resolución de ciertos problemas. Es todo un procedimiento. Entonces, ¿por qué la psicología es una ciencia? Precisamente porque se basa en un método, porque estamos yendo en línea con este método, con estos pasos, con este camino para la resolución de muchos problemas. Entonces, la psicología antes se veía como parte de las ciencias sociales, antes era dentro del área de las ciencias sociales, ahora ya no, ahora la psicología ya está dentro del área de la salud mental. Recuerden que no hay cuerpo sano si la mente no está sana, y entonces a partir de unos años hacia acá ya entra la psicología como en el área de las ciencias de la salud, no de las ciencias sociales. Estudia el comportamiento de los organismos, su interacción con el ambiente, procesos mentales de los individuos y los procesos inclusive de la comunicación desde lo individual hacia lo social. Tenemos que mantenernos en un bienestar. Por eso la psicología se cambia a esta área de ciencias de la salud. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, en la psicología o los psicólogos, como otros científicos, pues realizan observaciones, formulan hipótesis, elaboran teorías, modifican o perfeccionan las teorías a raíz de estas observaciones. Nosotros como psicólogos tenemos que tener muy en cuenta que nuestra herramienta principal es la observación y la entrevista. En primer plano, la entrevista. Ustedes van a hacerse expertos entrevistadores. Fíjense, es algo tan importante como el estetoscopio o el baumanómetro del médico, como ¿qué les podría decir? La Constitución para el abogado, las leyes para el abogado. La entrevista para el psicólogo es indispensable. Pero una herramienta de la entrevista que sin duda va a ser la base de muchos de nuestro trabajo es la observación. En psicología se habla en la entrevista del lenguaje verbal, pero también se habla del lenguaje corporal. Nosotros vamos a tener que estar viendo, observando, midiendo ese lenguaje corporal porque nos va a dar más datos del paciente de lo que nos puede dar el mismo paciente con su lenguaje verbal. El cuerpo manifiesta lo que la boca calla. Si nosotros vemos en el paciente algo que no está siendo coherente o no sea acorde con lo que nos está hablando, entonces podemos decir que ahí hay algo y tendríamos que buscar más allá. La observación es indispensable, es mirar
y no con una mirada de por encima, es mirar inclusive entre líneas, cuestiones que nos dicen y que no vemos que están, les decía, muy coherentes entre lo que se dice y lo que se manifiesta. Entonces tenemos que tener ahí mayor atención, tenemos que poner mayor atención. Dentro de las sesiones de psicología se habla lo que es un el motivo latente y el motivo manifiesto. Poco a poco iremos ahondando en estos dos términos, el motivo latente y el motivo manifiesto. El motivo manifiesto es lo que llega el paciente a decir como motivo de consulta. Yo vengo porque no puedo dormir. Pero ¿cuál es el motivo latente? El motivo latente de consulta es aquel que inclusive el propio paciente sabe. Él solo llega manifestando una situación, pero habría que valorar qué tanto es verdad ese motivo, y si atrás está escondiendo otro motivo. La mayor parte de los pacientes cuando llegan solo están manifestando un síntoma, algo que es lo que les está ocurriendo en ese momento, pero tenemos que identificar y tenemos que estudiar y tenemos que empezar a reconocer que ese síntoma no es más que algo que está siendo evidente ante un origen. Hay que buscar el origen de ese síntoma. A veces no pasan 3, 5 sesiones y podemos identificar, pero hay veces que no. 1 mes de sesión, 2 meses de sesión, y más o menos podemos identificar de dónde viene ese síntoma. Por eso la observación y la entrevista tiene que ser para ustedes jóvenes lo primordial. Aquí el IMPO tiene varios diplomados. Hago un paréntesis para comentarles, aprovechen todo lo que nos da el IMPO en cuestión de talleres, cursos, diplomados, porque ustedes con esas herramientas van a ir elevando su nivel de preparación. Es indispensable, en verdad, que se sigan preparando. Somos ciudadanos dinámicos, somos activos, nos movemos, entonces vamos cambiando constantemente. Ante ese cambio, les sugiero que se vayan preparando mucho más, porque si no, nos rebasan las situaciones que pasan. Comentando con sus compañeros de otros cuatrimestres, esto del terremoto, esto del temblor, les ha venido a abrir los ojos como no tienen idea de todo el trabajo que se necesita y de todo ese aprendizaje que les comento que tienen que estar teniendo constantemente. Esa capacitación que se les pueda dar, ahora se dan cuenta que lo necesitan y que en verdad deben de tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, traten de, hay un curso ahora curso taller de habilidades clínicas, de habilidades clínicas, un diplomado de habilidades clínicas, que es donde ustedes van a aprender precisamente cuáles son las técnicas de entrevista para los pacientes, además de otras cosas. Quien pueda tomarlo, en verdad los invito a que lo hagan. Otra es la evaluación del estado mental, que también es indispensable para el psicólogo. Si se dan cuenta, tienen muchas herramientas, lo importante es que las dominen. Es la observación una herramienta importantísima para ustedes los psicólogos. Ahora, empiecen a hablar como psicólogos, empiecen a tratarse como psicólogos. Sí, ya son licenciados, ya van a estar más en el área de trabajo que fuera del área de trabajo. Sí, chicos, pero bueno. Vamos a hablar inclusive, esto les decía yo como un paréntesis, ahora vamos a hablar del nacimiento de la psicología científica como tal. Su fundador, Wundt, es el primero que crea inclusive el primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania.
Su objeto de estudio eran precisamente los contenidos de la mente, y él estudia lo que son las sensaciones, los sentimientos y las imágenes que que alguna de las personas pudiera manifestar en conciencia. Utiliza el método de la introspección. Sus temas de estudio es la psicofisiología de la sensación, lo que hablábamos en cuestión a las sensaciones, la relación psicofísica entre estímulo-respuesta y la descripción de la conciencia sensorial. ¿Qué quiere decir estos temas de estudio? Pues fíjense, él maneja la sensación. Ustedes van a tener una materia que se llama sensopercepción. Las sensaciones, ¿qué son las sensaciones? Todos esos estímulos que el cuerpo recibe del exterior. Si hace frío, si hace calor, si me golpeo, si me pico, si me pincho, si tengo ardor en alguna parte. Todas esas estímulos que vienen de afuera hacia adentro son las sensaciones. Pero hablamos también, aparte de las sensaciones, que no debe de ir muy despegada de la percepción. Poco a poco, les digo, iremos ahondando más estos temas, porque pues bueno, esta materia de introducción es darles un repaso de todas las materias, o de la mayoría de las materias que ustedes van a tener en el transcurso de la licenciatura, pero específicamente tendrán, por ejemplo, la materia de sensopercepción, tendrán la materia de creatividad, tendrán la psicología fisiológica. Otra de las materias que ustedes van a tener es teorías y sistemas, teorías de la personalidad, entrevista, teorías y técnicas de la entrevista. Entonces, solo es un paseo a grandes rasgos de las materias que van a tener esta de introducción. Les va a dar el paseo, y pues sobre todo mi intención también, chicos, es dejarles este amor por la psicología. Yo amo la psicología muchísimo, se me hace una licenciatura maravillosa, y entonces espero dejarles un poco de ese amor a la psicología. Ya ustedes escogieron estar aquí, entonces espero cubrir sus expectativas, ¿no? En ese sentido, y que la licenciatura cubra sus expectativas. La psicología es maravillosa. Entonces, fíjense, el objeto de la psicología es precisamente eso, es el estudio del alma, el estudio de la conciencia, el manejar todas estas funciones mentales superiores. La psicología lo que hace es precisamente ese estudio de esas funciones mentales superiores. Y hablemos de las funciones, ¿cuáles son las funciones mentales superiores? Las únicas que tiene el ser humano: pensamiento, lenguaje, inteligencia, juicio, razón, emociones. Ningún otro ser vivo tiene estas funciones mentales superiores, y son en las que la psicología se va a enfocar. ¿Por qué? Porque aún teniendo nosotros estas funciones mentales superiores, podemos decir que algunos o muchos manifiestan trastornos en algunas de estas funciones mentales. Entonces ahí es donde entra el psicólogo, ahí es donde detectar precisamente qué enfermedad, hacer un diagnóstico de qué trastorno desde lo mental está repercutiendo en la vida del ser humano. Y déjenme comentarles por qué el diagnóstico, antes de que se me olvide. Ustedes como psicólogos no pueden dar consulta. Se habla mucho de que terminando la carrera de psicología voy a poner mi consultorio, me voy a poner a dar consulta, y eso es erróneo. Un licenciado en psicología no da terapia. Para dar terapia se necesita una maestría, un posgrado en psicoterapia, la que ustedes gusten, la que ustedes les invite, les antoje o les llame la atención. Hay 4 fuerzas psicoterapéuticas importantes aquí en México y en la mayor parte del mundo, que es la primera, la psicoterapia psicoanalítica; la segunda es la cognitivo-conductual;
La tercera es la gestal o la humanista, en donde intervienen otras tantas, como podía ser la logoterapia, etcétera. Y la cuarta fuerza es la psicoterapia transpersonal integrativa, que es la que maneja el instituto. Yo en este caso estoy ya término de la psicoterapia transpersonal integrativa, y es lo que pues les comento, ¿no? Solo los que tienen la maestría en psicoterapia, cualquiera que ustedes elijan, puede dar terapias, puede dar consulta como terapeuta. Como psicólogos pueden dar consulta de qué, pues consulta de diagnosis. El psicólogo está capacitado para realizar diagnósticos, para realizar abordaje desde no desde lo terapéutico, pero sí desde la evaluación psicológica. Inclusive hay varias áreas, como les comentaba. Dentro de las áreas que maneja la psicología está la psicología clínica, precisamente enfocado en todas estas cuestiones de diagnosis. Está la psicología educativa, que es la que es el área donde se trabaja específicamente en las escuelas, y ahí hay que hacer una aclaración. No es que yo le vaya a dar consulta a los alumnos en alguna escuela o a los docentes, no, es ese trabajo, esa labor que se va a hacer en cuestión a diagnósticos escolares, en programas, planes de estudio, qué interacción hay con el maestro y los alumnos. Entonces se hace una triada en ese sentido. Yo voy a estar observando alumnos, docentes y directivos, cómo se maneja esa dinámica en la escuela, etcétera. Asesorías, inclusive si como psicólogo detectan por ahí alguna anormalidad, tanto en docentes, directivos o alumnos, pues los canalizarán precisamente a algún psicoterapeuta o algún otro lugar, medio o especialista. Está también la psicología del deporte. La psicología del deporte no se habla mucho aquí en México, pero también es un área bastante interesante, con también mucha demanda. Fija, a pesar de que no se tiene mucha información, se tiene mucha demanda. Hay muchos psicólogos que se especializan en el área del deporte. Hay trabajo en ese sentido, específicamente en esta cuestión desde lo personal, si es que se maneja un deporte individual, hasta el grupal. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, pues hablamos que así les hacía yo una broma a sus compañeros en alguna ocasión, si el equipo Cruz Azul no tiene muy buen psicólogo del deporte, porque siempre son los ya merito, ¿no? Empiezan muy bien, y porque al final no terminan siendo campeones si trabajan muy bien durante el periodo de partidos de la liga, y porque al final pierden, siempre pierden, están 3-0 y los rebasan, ¿no? 4-0. ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema de grupo ahí, porque es ese sabotaje. Pónganse a pensar realmente que no precisamente es que jueguen mal o todo se enfoque en el deporte exclusivamente, no, también hay una parte psicológica, hay una parte tanto en lo individual como en lo grupal, que no hace que esos deportistas logren al final un triunfo. Eso es lo que se dedica el psicólogo del deporte, ¿sí? Desde lo individual, inclusive, imagínense a los corredores o alguno de los deportistas que tenga que estar entrenándose, o que vaya a competir en olimpiadas, en los panamericanos, etcétera. Ese cambio de ciudad, de cultura, que tienen que estar viajando, separándose de las familias, impacta en lo personal al deportista. Entonces habrá que trabajar con él para que se mantenga en un bienestar, se mantenga equilibrado. Entonces, fíjense, hay trabajo en esta cuestión de psicología del deporte. También hablamos de el área de la psicología organizacional.
reclutamiento y selección de personal, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas. ¿Y qué pasa en una empresa? Hay muchas empresas que empiezan a bajar su nivel de producción. ¿Qué es lo que está pasando con esos empleados que están? ¿Qué pasa? Ellos no están rindiendo, es el patrón, es algo necesitamos que hacer, ¿no? También se diagnostica una empresa como tal. Entonces hay trabajo en la psicología organizacional y en la psicología industrial. También podemos hablar de la neuropsicología. Fíjense, es exquisito empezar a ver lo que maneja la mente como funciones mentales superiores. Ya se los comentaba: pensamiento, lenguaje, inteligencia, memoria. Entonces, estudiar todo esto como psicólogos, pero aún más adentrarnos a ese órgano en donde suceden estas funciones, y ese órgano es el cerebro. ¿Cómo hace esa interacción el cerebro con la mente? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que también en esta cuestión orgánica, en donde el cerebro se trabaja de alguna forma, están la psicología muy pegada, porque neurotransmisores, sinapsis, hormonas, etcétera, cómo todos estos sistemas van a impactar en lo que es la mente, en lo que son las funciones. Entonces hablamos del órgano junto con la función en sí. A eso se acerca la neuropsicología. Hay áreas vastas, hay muchas, ¿sí? Poco a poco iremos viendo ya a detalle cada una de estas. Ahorita es darles un recorrido, quizá muy por encima, por ser la primera clase, pero que iremos ahondando, iremos viendo poco a poco cada una de estas. Es enriquecedor y exquisito todo la gama que nos ofrece la psicología, ¿no? Estas son pocas áreas, todavía viene psicología forense, muchas áreas más que vamos a ir viendo, chicos, porque a ustedes obviamente pues se les van a ir abriendo determinadas posturas, determinados gustos de la psicología. No solo se queden como una psicología en general, la psicología puede tener apellido, está la psicología social. Entonces, esto es para que poco a poco vayamos adentrándonos, ¿ok? Ahorita en cuestión a esta introducción de la psicología, yo me quedo hasta ahí. Les digo, poco a poco vamos a ir viendo lo que abarca más de la psicología. Yo les recomiendo y les sugiero, por favor, jóvenes, que si ya tienen el temario de inicio, empiecen a investigar, empiecen a leer, empiecen ustedes a hacer sus reportes que les vaya dando una guía y les vaya dando el conocimiento de lo que es la materia y de lo que es la licenciatura. Les recuerdo la forma de evaluación: el examen, que es el 50%, que lo vamos a realizar un día antes del fin de clase. En la penúltima clase de nuestro curso es cuando vamos a hacer el examen, una carpeta de evidencias que va a estar formada por los reportes y trabajos, tanto los reportes que ustedes tienen que hacer en casa como tarea, y los trabajos que vayamos realizando dentro del salón de clase. Y los reportes, obviamente, que ya los había mencionado, los reportes es del tema que vayamos viendo durante el transcurso del curso. Yo les repito, les voy a dar nuevamente mi correo para que cualquier duda, cualquier situación me lo hagan saber por correo. Yo les enviaré el material. Lo que sí es que, por favor, en asunto, en lo que es en asunto del correo, pónganme su licenciatura,
su generación y su plantel para que yo identifique de qué grupo es y pueda entonces mandarles este material. Sí, chicos, les digo, cualquier duda, pues manden un correo sin problema, y pues estaremos iremos trabajando poco a poco. Espero yo que ya para la próxima semana reanudemos las clases. Ustedes, chicos, que es Tláhuac, recuerden que las clases no se suspenden por alguna alteración de la estructura del edificio, sino porque no hay agua, entonces no podemos tener en la zona está escasa el agua. Entonces yo espero que ya eso lo solucione el departamento de Tláhuac, no sé, delegado, que solucione ese problema, y entonces vernos la próxima semana para empezar ya con nuestras clases presenciales. Sin otra cosa bueno que agregar ahora, pues yo me despido de ustedes, chicos. Nos vemos la próxima semana, les digo, esperando ya tenerlos presencial. Y estudien, lean, investiguen sobre los temas, y ya nos veremos la próxima semana. Hasta luego, chicos, un saludo.